Hola, jóvenes. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente. Qué bueno, profe. Deje nomás abro la ley del impuesto sobre la renta para ver, ya vamos a entrar un poquito más. Ya empezamos a ver algunos artículos. ¿Se acuerdan que vimos? El día de ayer vimos el artículo 151. Ajá. El 150. 150. Ajá, 150, 151. Y vamos a empezar a ver ya el 152. Exacto. Ok, déjenme, abro ley del impuesto sobre la renta para ver 152, que ahí es donde está el meollo del asunto, de todo esto de las declaraciones anuales. Ya vimos 150. Y quiero dejar bien claro tres puntos importantes, porque cuando estamos haciendo cálculos se nos barren las tuercas y ahorita vamos a hacer a ver si ejemplificamos algo de lo que estamos comentando. Y ayer vimos cuánto era la exención para lo que establece el escrito donde nos mandó Hacienda para las pensiones. Cuando tienes una pensión arriba de 43,000 pesos, ya tienes que pagar impuestos. Pero cuando tienes una indemnización por los años trabajados, tienes hasta 1,300,000. Entonces, vamos a tener que estar viendo. Ahorita nos remontamos a lo que es el artículo 93, porque por eso quiero dejar claro tres detalles aquí del 150. Las personas que obtengan ingresos en el año de calendario, a excepción de los exentos, y haciendo énfasis en que la ley del impuesto sobre la renta ni valor agregado tienen ingresos exentos. Acuérdense que el artículo 93 nos establece, no se Profe, pagará ¿le el puedo hacer impuesto una sobre... pregunta? ¿Perdón? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Por ejemplo, hay una persona, ¿verdad? Sí. Que es RIF, pero se excedió de los 2,500,000. Sí. En automático, Hacienda lo pasó a lo que es persona física con actividad empresarial. Ah, ok. Entonces, ahora en febrero se hizo su primer factura donde ya dice que cambió su régimen. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, no había presentado su declaración bimestral, la que fue de noviembre, diciembre, que se presenta en enero porque traía problemas la persona con una factura. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita se supone que a partir de febrero, bueno, hizo su primer factura ahora en febrero como persona física con actividad empresarial. Exacto. ¿Cómo se va a presentar? O sea, hasta marzo presenta su primer declaración mensual. Y la de noviembre y diciembre se presenta como RIF. Noviembre y diciembre sí, se tiene que presentar como RIF. Ya okay. la de enero tiene que presentarla. ¿Cuándo lo cambiaron? Es que no había hecho facturas en lo que fue en el mes de enero. No hizo facturas. Su si no primer tiene factura fue en febrero. Sí, si no tiene facturas, de todos modos tiene la actividad y tiene la obligación de presentar la declaración. Porque seguramente, cuando menos, va a tener gasolinas o va a tener cualquier otro gasto. Ok. Sí, entonces sí tiene que presentar la declaración de enero. Hay que buscar qué comprobantes fiscales digitales le emitieron en enero y presentar la declaración sin ingresos, pero con deducciones. Acuérdate okay, que... pero, por ejemplo, se presentaría en enero la de RIF como en noviembre y diciembre, y ya y enero como persona de actividad física. Febrero. Ahorita en febrero se tiene que presentar la de enero.
Ok. por los gastos y sin ingresos. Ya Ok. la de febrero se va a presentar en marzo con Ya con ingresos ingresos. y con Ok. gastos. Ahí. Ok. Acuérdate que el pago provisional, de acuerdo al 106, tendrías que estar disminuyendo de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas para afectas a este capítulo. Entonces, sí tendrías que estar manejando la declaración en los dos casos, ¿eh? En Ok. diciembre, la de diciembre, presentarla en enero, la de Como noviembre, RIF. diciembre, como Como RIF. RIF. Y ya Y en enero presentar como persona física con actividad empresarial solamente los egresos. es correcto. Ahora Ok, bien, gracias, profe. dependiendo de los ingresos que obtenga, pudieras estar haciendo el ejercicio de la opción para bajarse a reciclo. Tendrías que estar lo tendría que estar calculando para ver si le conviene, es conveniente para él estarse cambiando a reciclo. Ok, gracias. No, de nada. Ok, vamos a retomar. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, quiero dejar bien claro esta situación. Hay que quitarle los exentos y hay que quitarle los ingresos por los que no se paga el impuesto. Digo, por los que ya pagamos impuesto definitivo. Esos, aunque los tengamos que declarar en la declaración anual como el total de los ingresos, sí es conveniente que cuando nosotros manejemos ya el hecho de que estamos trabajando con nada más con los ingresos grabados, pues tener en cuenta esto para cuando hagamos nuestra declaración anual, ¿ok? Y ya cuando entramos, quise nomás dejar claro esto, que hay que quitar los exentos y aquellos por los que no se haya pagado el impuesto, que luego preguntan, ¿dónde dice eso? Ah, aquí está, dice en el 150, para que no se me hagan bolas, ¿ok? Aquí estamos en el 151, que dijimos que son las deducciones personales, y ya me pasé, 152, aquí está. ¿Ok? Este es el meollo del asunto respecto a las personas físicas que tienen que presentar declaración anual. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, ojo con esto, sumando a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Si se fijan aquí, se brincaron el 2 y el 7. ¿Cuál es la idea principal de que se hayan brincado el 7? El 7, el capítulo 7 habla de premios. Y los premios, por ejemplo, en este caso, casi siempre cuando obtenemos un premio de la Lotería Nacional tiene la obligación de efectuar la retención del impuesto. Pero el impuesto que nos retienen es impuesto definitivo. Entonces, ahí por eso no los acumulan, esa fracción séptima. Pero sí tenemos que estar manejando, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con algunos ejercicios. Entonces, pero si se fijan, también omite el 2, pero después vamos a mencionarlo. Entonces, vamos a sumar todos los ingresos conforme a los capítulos, pero después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer más que otra cosa, más que determinar ingresos acumulables. Vamos a hablar de cada capítulo. Aquí vamos a ponerle capítulo primero. ¿Cuál es el capítulo primero? Ingresos a sumar. Así como está el capítulo 1, vamos a hacer todos los capítulos, a excepción del 2. El 2
vamos a hacer otro procedimiento distinto. Entonces, vamos a sumar los ingresos obtenidos, pero después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las secciones 1 y 2 del capítulo 2. Aquí la problemática que tenemos, ¿qué pasó con el capítulo, la sección 2 de este capítulo segundo? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con esta sección 2? ¿Cuáles son las secciones que tiene el título cuarto? ¿Cuántos capítulos dijimos que tenía el título cuarto? Tiene 11 capítulos. El título cuarto. Los cuales el capítulo 10 es de los... ¿Por qué lo pongo así en 10? Ahora digo. Capítulo 10 es de los requisitos de las deducciones. Se supone que ese ya lo vieron. Se supone. No quiero estar suponiendo cosas que no. Y el capítulo 11 es de la declaración anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? De los 11 capítulos son el 10, que es de requisitos de las deducciones, y el 11, que es de la declaración anual. Entonces, por lo tanto, nos quedan 9 capítulos de ingresos y deducciones. Para hacer esta operación que lo están manejando aquí. Y de esos, si nos vamos más allá, aquí nos van a quedar 8 capítulos. ¿Por qué? Porque el capítulo, ¿qué capítulo es? El capítulo, dijimos, el 7, tiene impuesto definitivo. Por lo tanto, nos quedan 8 capítulos de ingresos y deducciones. ¿Y cuáles son esos 8 capítulos? Sueldos y salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos y otros ingresos. Entonces, vamos a estar, acuérdense que ya la semana que entra nos quedan, nada más las 2 últimas clases y vemos a ver cómo vamos a valorar. Acuérdense que les estaba pidiendo a algunos, por ahí les dije que hicieran primero un cuadro sinóptico del título cuarto para que pudieran observar esto que estamos comentando. Y les dije que hicieran también un cuadro sinóptico de la ley del impuesto sobre la renta para que tuvieran la idea de cómo estaba estructurada la ley del impuesto sobre la renta, cuántos títulos tiene, y cuáles son los títulos que tiene, porque tenemos título primero, que es generalidades, título segundo, que habla de personas morales, título tercero, habla de no contribuyentes, título cuarto, que habla de personas físicas, y ahí nos íbamos a estacionar, porque ya el capítulo quinto habla de extranjeros, y
yo creo que aquí para la enseñanza que tenemos en la facultad llegamos hasta el capítulo 4. Ya no nos metemos a figuras como lo que son los extranjeros ni otras empresas. Por ahí ya tendremos que manejar. Dentro de las personas morales, tendríamos que estarnos proyectando hacia el título 8, donde vienen estímulos fiscales y viene también lo del reciclo para personas morales. Allá lo incorporaron hasta el título 8 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, también comentamos que quiero que manejen un cuadro donde vayan a estar manejando por apartado este tipo de información. Capítulo número 3 tiene también, va a tener ingresos acumulables. Va a tener deducciones autorizadas. Y va a tener también lo que es los ingresos a sumar con los demás. Con los demás que establece el 152. No sé si hasta aquí tengan preguntas. Yo creo que si queremos ejemplificar, por ejemplo, estos dos apartados, esto lo pudiéramos hacer en un Excel para que pudiéramos estar haciendo esto. Y ahorita a ver si tenemos oportunidad, a ver si no se nos olvida, ver cómo va quedando uno de estos y saber qué es lo que vamos a hacer. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los ingresos acumulables que acumula un arrendador? Y aquí lo vamos a poner entre paréntesis. Ingresos por el arrendamiento, para no meternos tanto en... ¿Qué clase de bienes? Dijimos bienes inmuebles. Y tiene que ser bienes inmuebles, si no, no enmarca o no encuadra dentro del concepto de arrendamiento. ¿Ok? ¿Qué deducciones tenemos en arrendamiento? Deducciones comprobadas, llámese de impuesto predial, y mantenimiento. Mantenimiento de ese puede ser una, o aquí le pudiéramos poner o las deducciones sin comprobación. Que por ahí le dicen, ¿cómo le dicen? Deducción ciega. ¿Sí? Entonces,
Yo les preguntaría, estamos hablando de deducciones, ¿eh? ¿Qué pasa con los ingresos acumulables del capítulo 1? ¿Qué serán? Las percepciones ¿cuáles percepciones? Recibidas por la prestación del servicio personal dado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Entonces, todo lo que son los salarios, se supone que es un salario percibido por trabajar como asalariado. Todo lo que perciba yo como asalariado, llámese como se llamen las prestaciones, nos van a servir para. No sé si tengan comentarios, pero a ver, ¿cuáles serían las deducciones que tiene derecho esa persona? Las personas del título cuarto del capítulo primero. ¿Me puede decir? Los servicios médicos, los servicios dentales, Pero esas no los son, transportes. esas no son Pero no son deducciones. deducción. Esas no son deducciones. Esas son ya, ¿cómo le dijimos que le íbamos a llamar a esas? ¿Se acuerdan que ayer las identificamos? No sé si estuviste en clase, pero ayer las identificamos. Sí, pero las estaba confundiendo, profesor, perdón. Sí. O sea, pero sí tenemos que tener claro porque unas son deducciones autorizadas y otras son deducciones personales. Estas son, ¿qué dijimos que eran estas del 151? ¿Cuáles son estas? Deducciones personales. Así es. Estas son deducciones personales. Para calcular el impuesto podrán, además de las deducciones autorizadas en este capítulo, las deducciones personales. Las siguientes deducciones personales. Y hicimos énfasis en que tenemos estos dos tipos de deducciones. Una es deducciones autorizadas por el capítulo y otras son deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas en cada capítulo son las que debemos de conocer y es donde vamos a estar trabajando. ¿Ok? Aquí lo que sí necesitaríamos es trabajar un poquito en ese trabajo que les estábamos comentando, que les dijimos, vamos a tener que hacer, así como estamos haciendo esto, ¿cuáles son las deducciones que tiene un asalariado? No hay deducciones autorizadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
O sea, una persona que está trabajando como asalariado no puede estar teniendo deducciones de ninguna índole. Puede tener, permítame porque ando yo. Puede tener deducciones personales, pero eso no van aquí en este apartado. ¿Ok? Puede tener deducciones personales, pero aquí en este resumen que vamos a hacer, no vamos a hacer las deducciones personales, vamos a buscar qué deducciones autorizadas tiene cada capítulo. ¿Ok? Pero vamos a terminar de ver el artículo 152 para ir aterrizando varias ideas importantes. Entonces, ya dijimos que vamos a sumar todos los ingresos del capítulo 1, del 3, del 4, del 5, del 6, del 8 y del 9. Una vez, después de quitar las deducciones autorizadas que para cada capítulo tenemos, ¿ok? Hasta aquí se supone que ya estamos en el primer módulo de lo que vamos a estar manejando. A ver, entonces, vamos a seguir leyendo. A ver, permítame un segundo. Vamos a seguir leyendo. Ya tenemos el primer apartado, donde nos dice que vamos a sumar todos los ingresos, una vez que le quitemos todas las deducciones a todos estos capítulos. Vamos a determinar la utilidad gravable determinada conforme a las secciones 1 o 2 del capítulo segundo. Hay que recordar que el capítulo 1 y 2 del capítulo segundo habla del régimen general, ¿sí? Y habla del régimen de incorporación. Que este capítulo ya quedó sin efectos. Entonces, a ver, vamos a ver cómo quedó la reforma en este sentido. Vamos a abrir, espérenme, déjenme abro. No, mejor aquí, recientes. Aquí. Vamos a ver si hubo modificación en el 151. 151, aquí está. Pero en el 152 sí modificaron el primer párrafo, si se fijan. Le adicionaron algo en el 152. No, aquí se fueron hasta el 153. Vamos a ver cuál fue la modificación. Aquellos que tengan su legislación nueva pueden estarnos siguiendo. Ay, ya me pasé. Estaba arriba del 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando
a los ingresos obtenidos conforme a los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de este título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos. La utilidad gravable determinada conforme a la sección 1 del capítulo 2, ya le quitaron el capítulo, la sección 2 de este título, y al resultado obtenido se le disminuirá en su caso las deducciones a que se refiere el 151. De esta ley, a la cantidad que se obtenga, se aplicará la tarifa. ¿Ok? Dice tabla, ya le cambiaron. Dice tabla, no dice tarifa. Si vemos la ley del impuesto sobre la renta, la anterior, decía, se le aplicará la siguiente tarifa anual. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. 151. Entonces, ya cuando terminemos de sumar todos estos, ingresos a sumar, de cada capítulo le vamos a sumar la base gravable. Permítanme. A ver, entonces, queda claro. Todo esto pues está medio escabroso. Cuéntenme su historia. Tengo miedo. ¿Por qué? Vamos a hacer algunos Es que ejercicios. la verdad es que hay que estarse remitiendo a los cambios y tenemos que aprendernos lo que son el artículo 151, 152 y luego ver el capítulo y luego ver la sección. Ya me traumé. Porque, mira, nadie se sabe de memoria. Bueno, yo creo que habrá excepciones, pero nadie se sabe de memoria todo. Necesitamos nosotros saber que necesitamos caminar para hacer una declaración anual. Y en este caso, sí tendríamos que estar totalizando, si aquí se fijan, estamos totalizando y sumando todos los ingresos, pero en cada uno de los capítulos vamos a sacar los ingresos a sumar o lo que pudiéramos llamarle aquí nosotros, lo que va a sumar con los demás. No sé si me explico. Yo porque tengo un hermano que es ingeniero y está en una planta. Sí. Entonces, me dice, oye, pues aviéntate mi declaración anual. Dice, y te tengo como 7, 8 clientes. Le dije, no, cálmate, le dije, tengo miedo. ¿Por qué? Fíjate que ya cuando la veas y la hagas, hasta te va a dar risa, porque es bien sencillo. Y máxime, que en la mayoría de los casos, ya las declaraciones vienen precargadas. Ya traen los ingresos ahí, ya traen las deducciones ahí. Nada más lo que necesitas es... Se entra con el RFC de la persona, profesor, para hacer la declaración. A ver, otra vez. O sea, por ejemplo, me dice usted que ya viene precargada lo que son Sí, así es. Ya vienen precargadas muchas de las cifras, ¿eh? Pero, ya por hay ejemplo, que darle la vamos a suponer forma. que él tenga sus recibos de nómina timbrados. Sí. Entonces, por ejemplo, él me va a dar, por ejemplo, lo que paga de colegio de la niña, obviamente checo que no se exceda de la cantidad según el nivel. Ahí mismo te lo va, el mismo sistema te va a decir nada más puedes hasta tanto. Sí, Ahí pero mismo te lo va a dar. por ejemplo, o sea, para poder, vamos a suponer que yo me diga, hazme mi declaración anual.
Yo Sí. obviamente tengo que entrar a la página del SAT con su RFC de la persona. Y su CIEC. O Ah, ok, su fiel. Sí. Ok. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen fiel? Entras con CIEC, con clave de identificación electrónica, nada más con clave de identificación electrónica. Ok. ¿Sí? Puedes entrar con cualquiera de las dos y te metes, entras, ves que está precargado, porque ahí te pregunta la declaración. La declaración tiene información. ¿Quieres verla? Le dices que sí, precárgala, ya la precargó. Pero para esto nosotros tenemos que hacer nuestros papeles de trabajo para juntar todo lo que tuvo de ingresos en salarios, todo lo que tuvo de ingresos por arrendamientos. Es que tiene otros capítulos ahí, porque muchas veces muchos contribuyentes tienen 2 o 3 opciones de ingresos. O sea, por ejemplo, yo tengo honorarios, tengo arrendamiento, tengo salarios, tengo intereses, tengo, ¿qué más? Tengo varias opciones y lo que se necesita es estar haciendo papeles de trabajo para poder determinar cuánto podemos estar trabajando. No sé si me explico. ¿Cuánto vamos a reportar? Entonces, sí es importante que vayas haciendo tus papeles de trabajo, pero si te fijas, tenemos que estar determinando por salarios, cuánto tiene por salarios, cuánto tiene por arrendamiento, y así irnos paso por paso. Ok. Sí, porque también mi plaza es del sindicato de 38, pero obviamente los médicos que están en servicio, o sea, los que aportan sus horas ahí en servicio médico, que es magisterio, Sí. Ahorita ya están pidiendo todo, o sea, Sus constancias. las constancias de ingresos y las están pidiendo todo el estado porque ya se están preparando para hacer su declaración anual. Sí, pero primero se hacen cálculos, porque ahorita la declaración anual, su fecha de presentación es hasta el día primero, En abril. Primero de abril. Sí, del 1 al 30. Sí, del 1 al 30 de abril. Pero a veces el SAT, por el volumen tan grande de personas físicas que existe en el país, a veces lo abre una semana antes. El día 26, 27, 28, 29, 30 de marzo, para que ya aquellos que puedan presentarles en esas fechas ya empiezan a desahogar el que tengamos tanto trabajo, en este caso las autoridades fiscales. Entonces, sí es importantísimo que nosotros tengamos ya avanzado nuestro cálculo. Pero como te digo, necesitas ir dividiendo cuáles son los ingresos de salarios, cuáles son los ingresos por honorarios. Ok. Si tiene actividad empresarial, cuáles son los ingresos de actividad empresarial y ver cuáles son las deducciones autorizadas que tiene para cada uno de estos capítulos, porque por ejemplo, sueldos y salarios no tiene deducciones autorizadas, pero sí, eso es lo que quiero que vayamos valorando para ir viendo qué gastos podemos estar metiendo en cada actividad. Por eso es hacer este tipo de trabajos que les va a servir, porque imagínense, con lo que hemos estado trabajando, no vamos a alcanzar a terminar de ver una declaración. Podemos ver la declaración ya terminada y podemos entrar a hacer una declaración para que vean que no está tan difícil estar haciendo una declaración. Más sin embargo, esas declaraciones pueden ser el ejercicio anterior, porque ahorita no podemos hacer declaraciones del nuevo ejercicio, que es 2021. ¿Ok? Entonces, no, al contrario. Entonces, las tarifas, sí hay que tener en cuenta que las tarifas, sus niveles van desde 0%, 0 pesos a pagar, cuando tengas ingresos en un año de calendario menores a 5,952, vamos a tener un 1%, 1.92% de incidencia del impuesto sobre la renta a pagar. Y de ahí nos vamos a disparar hasta el 35%.
Si se fijan en personas morales, van ustedes a verlo, el porcentaje que se paga en persona moral es el 30% y en persona física es el 35%. Está mucho más alto. Entonces, pero ya cuando tenemos ingresos de 3 millones en adelante, ya estamos pagando el 35%. Entonces, vamos a seguir leyendo. Sí, perdón. Dígame. Persona física por de ahorita piden, invierte, están ganando, ¿cómo lo de? Mariperla, no se escucha bien tú. Se Tu corta, micrófono. amiguita. Se corta. No se escucha bien el micrófono. No te podemos hilar todas las ideas que nos estabas planteando. Ahí se escucha bien. A ver, habla, a ver si ya. Una persona invierte. Si quieres, mejor escriben en el chat, porque no se escucha nada. Es que en este chat no podemos, bueno, realmente no podemos escribir en el chat, profesor. ¿Por qué? No lo tenemos activado el chat. ¿Y aquí no pueden escribir? No, ¿No? ¿Tampoco aquí? no, profesor. ¿Y cómo podemos hacerle para escuchar el cuestionamiento que está haciendo su compañera? Le voy a preguntar. Ahí me escuchan. Sí, ahí sí, Mariperla. Ok, maestro, si una persona física, más bien, ¿cómo declararía una persona física ingresos por invertir en lo que ahora es la bolsa, como el tipo de trading? O sea, hay que recordar que los ingresos que percibe esa persona se van a considerar como intereses y van a entrar dentro del capítulo de intereses. Cuando estemos trabajando con las áreas bursátiles, todo lo que le den de rendimientos a esta persona va a estar catalogada como intereses. Entonces, casi en su mayoría los intereses van a ir ya nos van a aparecer precargados en la declaración anual. Si tenemos situaciones específicas de personas que vamos a estarle trabajando, habría que ver ingresos acumulables y deducciones autorizadas, así como les puse el ejemplo de cada actividad para que puedan estar manejando una situación específica que se les presente, porque vamos a tener muchas cuestiones específicas, va a haber muchos bemoles. Si se fijan, hay 9 posibilidades de tener ingresos de distintas formas en los contribuyentes. Entonces, si nosotros vamos a tener que estar especificando cuáles son los ingresos y cuáles son las deducciones, por eso quiero que ahorita, ya que están invirtiendo el tiempo de estar escuchando la clase, que inviertan el tiempo también para estarlas organizando. Por ahí les pedí también que vieran el 93, que volvieran a retomar el 93 para estar manejando lo que es los ingresos por los que no se paga el impuesto. No sé si me expliqué. Gracias, maestro. De nada. No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se esté obligado al pago del impuesto, por los que se pagó impuesto definitivo. Acuérdense que ahí por ahí le llama el 120 ingresos exentos. O sea, aquí ya le corrige. No se esté obligado al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, así como lo establece el 93, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. En ese caso, esos ingresos
no deben de estar grabados. No van a estar dentro de los cálculos que vamos a estar manejando para lo que es este tipo de situaciones. ¿Ok? Contra el impuesto anual calculado, en los términos de este artículo, se podrán efectuar los siguientes acreditamientos. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario, el impuesto acreditable en los términos del artículo 5º, 140 y 145, penúltimo párrafo de esta ley. El 140 habla de dividendos y de intereses. Tendríamos que ver a ver qué dice el artículo 5º. Entonces, en los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite en los términos de este artículo, únicamente se podrán solicitar la devolución a efectuar compensación del impuesto efectivamente pagado al que le hubiera sido retenido. Para estos efectos, la compensación a que se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el periodo comprendido del mes inmediato anterior al que se presentó la declaración anual que contenga el saldo a favor y hasta el mes inmediato anterior al mes en que se compense. Yo creo que todo esto que estamos leyendo tendríamos que estarlo poniendo en práctica para poder establecer lo que estamos leyendo. Permítanme, por favor, tantito. Igual. Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes en que se utilizó el cálculo, bueno, aquí tendríamos que ver, no hubo modificaciones más que en el primer párrafo del artículo 152. Entonces, esto queda igual. ¿Sí? Entonces, hay que recordar, y esto es un punto interesante, ahorita que estoy viendo lo del 96, cuando en algunos casos, como por ejemplo, cuando tengamos empleados, nosotros tenemos la obligación de hacerle el cálculo anualizado a los empleados, salvo aquellos que nos comuniquen por escrito que no quieran tener el cálculo. Pero si nosotros estamos haciendo bien las retenciones del impuesto sobre la renta, aplicando bien el artículo 96, no deberíamos de tener saldos a cargo ni saldos a favor. Tendría que salir más o menos igual. Pero si tenemos diferencias, en ese cálculo anualizado nos va a salir un impuesto a cargo. Entonces, sí es importante que entendamos que, por ejemplo, el artículo 96 está calculado para, o lo calculan cada año para que al término del ejercicio, cuando hagamos cálculos anuales, no tengamos impuesto a cargo ni impuesto a favor. No sé si estamos de acuerdo, ¿ok? Entonces, todo esto que estamos viendo, vamos a empezar con práctica, pero sí les voy a pedir de sobremanera que vuelvan a echar un clavado en el 93, porque acuérdense que vamos a tener que hacer este cálculo que está aquí, pero para aplicarle la tabla
que ya le cambiaron el nombre. Para aplicarle la tabla necesitamos sumarizar y necesitamos quitarle las deducciones autorizadas. Entonces, vamos a tener que... no, es que mañana tengo diplomado. Déjenme le contesto. Entonces, no sé si tengan comentarios. Vamos a tener que hacer ejercicios, pero quiero que retomen. Vamos a hacer algunos cálculos anuales aquí para ver cómo hacemos la sumatoria que nos estaba diciendo este artículo 152 y estar estableciendo cálculos específicos, ¿ok? Algunos ejemplos que pudiéramos tener para que ustedes empiecen a perder el miedo, así como ahorita estaba comentando la compañera, que le da miedo que tengamos una declaración anual enfrente. No tiene chiste, nada más es cuestión de que nosotros tengamos seguridad de lo que vamos a estar haciendo, pero ya tengamos también conocimientos. Por eso les comento, sí es importante que vuelvan a repasar artículo 93, porque ahí vienen los ingresos por los cuales no se paga el impuesto y que eso se los tenemos que disminuir a los ingresos acumulables. No sé si tengan algún comentario. No, profesor. Ok. Pero la semana que entra las dos clases las vamos a ocupar con cálculos específicos y vamos a estar viendo los artículos para que tengamos bien claro cómo vamos a hacer los papeles de trabajo. Comentarios, ¿no? Entonces, nos vemos la semana que entra. Hoy sí nos vamos a ir más temprano y nos vemos la semana que entra, ya con ejercicios. Sí quiero que hagan los trabajos estos que les comenté ahorita otra vez, porque son para ustedes, no crean que es para mí, son para ustedes para que puedan ir entendiendo algunas cosas importantes que vamos a encontrar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, Sí, muchas claro. gracias. Muy bien. Entonces, cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra. Que descansen, gracias. Compañeros, que tengan bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Igualmente. Cuídense mucho. Nos vemos, bye. Sí, Bye. gracias.